Muy buenos días a todos. Mi nombre es Marcos Santillán, soy el presidente de la Fundación Universitaria para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y bueno, en esta oportunidad quiero darles la bienvenida a esta instancia de formación, este seminario virtual que hemos decidido denominar Escuelas Enloquecidas, Pedagogías a la Deriva, Sujetos y Posibilidades. Bueno, lejos de tratar de ser un seminario academicista, teórico, técnico, con conceptos y tesis agudas, la intención de plantear esta propuesta de formación y este seminario apunta más que nada a una propuesta, creo, de pensamientos, de balbuceos, de conversaciones, de diálogos y fundamentalmente de búsquedas. Soy muy de la presencialidad y la verdad que es bastante feo no poder verles la cara, pero bueno, seguramente del otro lado están pudiendo seguir lo que digo y creo que bueno, que es provechoso que las nuevas tecnologías nos posibiliten este encuentro, ¿no? Estuve viendo en los listados de participantes que me acercaron las chicas de Secretaría Académica y había gente inscrita de distintos puntos del país, había del sur, de Neuquén, de Río Gallego, de Trenquelauque, Bahía Blanca, bueno, centro de Córdoba, Córdoba Capital, Río Cuarto, Alejandro Roca, bueno, muchos lugares del norte, de Salta, un equipo de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, aprovecho de repasar un poco todos estos asistentes que estamos teniendo, porque me parece que cuando planteamos el título del seminario, esto de escuelas enloquecidas, parecía una cosa alarmista y catastrófica, no se asusten. Creo que en cierto modo este convite a la reflexión tiene que ver con una percepción puntual que tengo como profesional, como académico, como pensador del sistema educativo y de sus problemas acerca de la escuela, de sus potencias y de sus falencias, ¿no? Y es a partir de ahí que surgió la idea de hacer este seminario denominado Escuelas Enloquecidas, Pedagogías a la Deriva, Sujetos y Posibilidades. Creo que cuando nosotros hablamos de escuelas enloquecidas, no solamente podemos pensar en un título atractivo para la participación y la atracción y convocatoria, sino que creo que realmente esto de escuelas enloquecidas nace de una profunda convicción y de una percepción muy clara sobre estos elementos que tienen que ver con el rol, que tienen que ver con la función y con los actores que habitan hacia el interior de las instituciones educativas y cuánto desprendimiento hay de los actores respecto de sus roles y de sus funciones. Y en función, valga la redundancia, de esto es que uno puede percibir esta escuela por momentos enloquecida, por momentos caótica, por momentos desastrosa. Cuando nosotros planteamos, digo nosotros porque siempre que preparamos este tipo de propuestas de formación no lo hago en soledad, descreo profundamente de las producciones individuales, lo preparamos como siempre en equipo, por eso hablo en plural. Creemos que hay que hacer un fuerte hincapié en la vigilancia epistemológica de los términos que se pronuncian, ¿no? Porque si no pareciera que las palabras hubieran perdido sentido y nos resulta muy difícil manejar un lenguaje que a partir de la construcción lingüística y de la deconstrucción lingüística nos permita una verdadera comunicación o al menos una transmisión de las ideas que quien está aquí intenta transmitir. La primera obligación en la que me vi desde el momento cero en que planteamos el seminario de escuelas enloquecidas es remitirme a la definición de la palabra escuela y la definición de la palabra enloquecida, que lógicamente proviene del verbo enloquecer, que proviene del sustantivo locura. Escuela ha enloquecido. Cuando decimos la escuela ha enloquecido pareciera que tuviera una connotación negativa
y pareciera que estuviéramos planteando un déficit de lo que no hay, de lo que debiera haber, de los problemas de la escuela, de cómo debería ser la escuela, de cómo debería ser y no está haciendo, de qué funciones debe cumplir y qué funciones no. Entonces estamos todo el tiempo haciendo hincapié en el déficit. Hay un autor muy importante, Berenson, que decía justamente que el problema cuando es planteado como déficit es un problema mal planteado. Nunca puede ser planteado un problema en términos negativos. Si nosotros decimos que la escuela ha enloquecido, no estamos diciendo que la escuela está destruida, que la escuela no sirve más, no estamos diciendo muerte a la escuela. Estamos planteando una situación que quizás no se corresponde con nuestras expectativas porque quisiéramos muchas veces que los sistemas educativos estén preparados para generar instituciones que formen ciudadanos autocríticos, con conciencia social, heterónomos, buenos ciudadanos, comprometidos socialmente con las problemáticas de incumbencia. Sabemos para qué está creada la escuela, que fue creada hace mucho tiempo, en una situación y en un contexto histórico, social, económico, político y cultural en el que todo circulaba de manera tal que esa invención, escuela, servía para la organización poblacional, servía para los objetivos que tenía la construcción de los Estados-nación hacia finales del siglo XIX, pero creo que no podemos plantear a la escuela enloquecida en términos de déficit, en términos de negatividad o en términos peyorativos. Me hago mucho hincapié en la palabra déficit porque el déficit tiene que ver con lo que no hay o con lo que falta. Por ende, presupone, a veces, equivocadamente la mayoría de las veces, que es necesario reponer eso que no hay. Y creo que ahí empieza el problema, porque reponemos con qué, ¿no? Bueno, las escuelas han enloquecido. No se puede plantear el término enloquecer como un déficit y no se puede plantear como algo negativo. Sí propongo, y creo que es lo que voy a tratar de abordar en este balbuceo de ideas, que como decía no es un seminario técnico, sino una propuesta y un convite al pensamiento y a la problematización que aquí nos compete. Enloquecer, cuando me puse a investigar sobre la definición de enloquecer, que me pareció muy pertinente y muy atinado el término enloquecer, me encontré con muchas definiciones, pero dos que me parecen importantes y válidas para plantear aquí. Una tiene que ver con la definición que respecta a volverse loco o perder el juicio. Volverse loco o perder el juicio. Y la segunda tiene que ver con gustar mucho o demasiado de algo. Encontré muchas definiciones porque, bueno, en distintos diccionarios, Real Academia, diccionarios de América Latina y la región que tratan de hacer adaptaciones de las palabras, bueno, hay muchos estudios, ni hablar de los estudios de Foucault sobre el tema de la locura, y de cuántos filósofos y de cuántos psicólogos y demás, pero yo quería hacer hincapié en estas dos definiciones puntuales de todas las que encontré en mi proceso de preparación del seminario, y tiene que ver con estas dos, volverse loco y perder el juicio, que nos habla de una situación de pérdida de juicio, pérdida de capacidades de gobierno, ¿no? Porque el juicio tiene que ver con esto, ¿no? Con el equilibrio en la toma de decisiones, en el gobierno. Es decir, con qué patrón y con qué matriz vamos tomando decisiones. Y por otro lado, esto de volverse loco, es decir, volverse loco. No es estar loco, no es caminar hacia la locura, sino volverse loco. Esto habla justamente de un estado que viene con un camino previo. Todo el tiempo cuando voy hablando de esto, los invito especialmente a que piensen en términos, quizás por ahí, como dice Silvio Luchansky,
la escuela necesita de un pensamiento filosófico, los actores del sistema educativo necesitamos de un pensamiento filosófico, no técnico filosófico, no academicista y científico filosófico, pero sí un pensamiento filosófico en términos de problematización y en términos de pensamiento de libre asociación. Creo que pensando en la profundidad y desde una perspectiva problematizadora de lo que estoy diciendo, creo que se va a poder entender y vamos a poder encontrar los paralelos entre esto que digo que parece por ahí desconectado, esto de volverse loco, esto de perder el juicio, esto de volverse loco, que tiene que ver con un camino que la institución escuela hizo para llegar a volverse loca, a convertirse en justamente en este estado en el cual parece desprendida de los elementos que le daban la entidad por la cual era conocida. Y la segunda, gustar mucho o demasiado de algo, creo que haber encontrado esta definición para el término enloquecer, para el verbo enloquecer, me parece realmente muy iluminador, ¿no? Me parece que arroja mucha luz y que es una invitación a pensar cuando gustamos realmente mucho de algo, sea de un trabajo, sea de cuando uno dice me tiene loco este bebé, o fui padre, estoy totalmente enloquecido, o realmente me recibí de docente, empecé en el aula y estoy enloquecido, los chicos me encantan. Creo que hay una connotación puntual ahí que tiene que ver con la vocación y con la pasión que nos lleva a pensar en esto de la pérdida de juicio. Cuando uno pierde el juicio y pierde el patrón de toma de decisiones, sea desde el nacimiento de una causa con términos éticos buenos, como puede ser la experimentación de nuevas sensaciones, la experimentación de nuevos modos de vincularnos con los actores que están dentro del sistema educativo, con los alumnos, con los directivos, con los colegas, o sea, en términos personales, ¿no? Muchas veces también desde el cansancio uno dice, los pibes me tienen harto, me estoy volviendo loco, no lo soporto, ni a ellos ni a sus familias, pero creo que esto tiene que ver con una situación de cansancio y tiene que ver con una situación de agotamiento, y es lo que vamos a tratar de dilucidar un poco y de repensar juntos en el seminario, en estos minutos que estamos compartiendo, de cuáles son las expectativas que nosotros tenemos y cuál es la brecha que hay entre esas expectativas y lo que realmente acontece, que al no corresponderse caemos en una situación desesperanzadora, en una situación de falta de instrumentos para resolver las cuestiones que tienen que ver con la operatoria de dispositivos que realmente tengan soluciones sobre las situaciones no deseadas de cualquier índole. Creo que estas dos definiciones de volverse loco y perder el juicio o de gustar mucho de algo pueden ser las dos caras de una postura o de una posición, mejor dicho, respecto de un docente con relación a la escuela. De rechazo, de adhesión, de pasión, de hartazgo, creo que son todas sensaciones que vamos experimentando y que no encuentran un canal prescripto, no encuentran un manual de procedimientos de cómo actuar en una situación determinada. Esta situación nos desconcierta, llámese violencia, llámese problemas de disciplina, llámese falta de rendimiento académico, nos desconcierta, no sabemos qué hacer y entramos en esto de el desprendimiento de los patrones de decisión, la ingobernabilidad que nos puede llegar a pensar atinadamente en el verbo enloquecer aplicado a la escuela. Ya definí en términos generales la palabra enloquecer, que tiene que ver con la locura, con este desprendimiento que hablábamos de los patrones de gobernabilidad que hacen que esté dispersa y a la intemperie. Hay un libro muy interesante que justamente plantea a un equipo de la Flaxo
los docentes en relación a la intemperie, ¿no? A la falta de recursos válidos de los cuales tomarse para la resolución de problemas y para su tránsito por la institución educativa. Existen miles de dispositivos, miles de sobra, siglas que denominan la conducta de los pibes. Bueno, existen miles de cosas, pero estoy hablando de dispositivos que realmente aportan una solución. Definimos el término enloquecer y creo que cuando hablamos de escuelas enloquecidas, el segundo término que debemos definir es el término escuela. Y a mí me gusta decir que cuando me preguntan qué es la escuela, sea en un simposio, en un foro debate, sea en un evento académico, o sea en una charla de café, o en mates en una institución escolar, en un tiempo libre con los docentes en la sala de profe, sea en cualquier ámbito, siempre trato de responder la pregunta con la misma respuesta. Creo que la escuela no es nada si no es una pregunta. La escuela es nada si no es una pregunta. Porque creo que estamos en tiempos, la verdad que estamos en tiempos difíciles. Yo estoy justamente coordinando la diplomatura en políticas educativas que dictamos desde la Fundación Universitaria y con el Grupo Congreso de Educación. Y muchas veces me causa mucha molestia y me pongo irascible cuando recibo trabajos prácticos de profesionales que escriben los trabajos prácticos de esta forma. Los vertiginosos cambios de los tiempos actuales nos ponen ante problemáticas. Por eso también creo que hay que definir en términos más puntuales cuáles son los vertiginosos cambios, cuáles son las problemáticas actuales y cuáles son los tan mentados desafíos. Porque si no quedamos vagando en una retórica que realmente no nos conduce a nada y no nos permite pensar nada. Y creo que ese es el tema, pensar. Y siempre digo, por favor piensen lo que están diciendo. Yo no soy ni la pitonisa de nada, ni el maestro iluminado que viene a impartir ningún tipo de conocimiento. Creo que esto ya está caduco, no sirve, y creo que es un sistema de enseñanza-aprendizaje que ya perdió vigencia y que dejó de servir y hoy no solo que no sirve, sino que es destructivo. Para la construcción del conocimiento en sí, ¿no? Entonces esto de pensar, cuando yo digo piensen en lo que están diciendo, también es como algo que me autopronuncio, ¿no? Y me auto-obligo y me auto-exijo. No solo como ser humano, como docente, como pensador, como profesional, sino también como líder de esta fundación que venimos trabajando hace muchos años, en la cual uno puede proponer propuestas de formación, no puede presentar un paper, no puede presentar o lanzar un proyecto de investigación, no puede si realmente no ha pensado en la ontología de las palabras, no tiene una cierta vigilancia epistemológica, y yo creo que si podemos decir que la escuela tiene algunos problemas, uno de los problemas justamente es este. Por eso contaba la anécdota de mis alumnos de la diplomatura en políticas educativas, que es una anécdota pequeña y contingente, pero que creo que tiene que ver con esto que quiero abordar al definir la palabra escuela, que es la obligación y el convite a pensar. A pensar qué es la escuela. La escuela es nada si no es una pregunta. Es algo de lo que estoy profundamente convencido. Le escuché a Silvia Luchaski, filósofa de la Flaxo, excelente profesional y pensadora, una pensadora muy aguda de la problemática de las presencias que habitan en el sistema educativo, investigadora de Flaxo. La escuché decir algo similar. La escuela no tiene hoy una definición, al menos bajo mi punto de vista, que estoy dando este seminario. No tiene una definición válida, no tiene una definición consensuada desde ninguna área del conocimiento. Humberto Eco decía en el libro El nombre de la rosa, nos quedaron las palabras sin las cosas que nombran. Esto me lleva a pensar de nuevo en la falta de definición sobre la escuela. La escuela, creo que no hay que defenderla de que siga la escuela estando, la escuela hay que defenderla
y el libro de disciplinas y el libro de temas y el gabinete y la docente y la bajada curricular y la caja de contenidos y roles, actores, funciones que evidentemente ya no sirven, han dejado de servir hace mucho tiempo. Creo que todos estos actores, todos estos elementos que le daban consistencia a la categoría escuela, a la institución escuela, están muy disipados, están a la intemperie, han perdido conexión entre ellos y conexión con la realidad y las presencias de cada uno de los alumnos que habitan la escuela. Por ende, no solucionan problemas, no proponen nada, no convidan a una solución, no convidan a un pensamiento, no convidan a una problematización. Hay un temor hacia el problema. Tenemos una situación problemática en la escuela de violencia, de disciplina, de inseguridad, de embarazo adolescente, de lo que sea, y automáticamente el miedo nos paraliza y tenemos una adicción a la interpretación, adicción al exceso de interpretación, porque con 2 o 3 elementos que tengamos sobre un niño, su familia, su madre, su padre, cuando caemos en una situación y no sabemos cómo resolverla, automáticamente empezamos a interpretar y ya suponemos los problemas que el niño tiene en la casa, los problemas que tiene en la calle, empieza todo un bagaje de juicios, de prejuicios, de preconceptos morales que ya están de moda, pasaron de moda, no sirven, están completamente obsoletos y empezamos lógicamente, porque no es que interpretamos y simplemente somos unos excesivos a la hora de interpretar. El problema es que tenemos poder sobre esas vidas, sobre esas presencias, que muchas veces nos resultan irascibles, pero son presencias. Son presencias y disponer como docentes de toda una batería de dispositivos y de instrumentos para operar determinadas situaciones problemáticas nos posiciona lógicamente, valga la redundancia, en una posición de poder respecto del alumno, en el cual muchas veces empezamos a habilitar un montón de recursos y dispositivos y la psicopedagoga y el psicólogo y el auxiliar y la directora, la vicedirectora, la reunión de padres, el cuaderno de comunicado. Es decir, empezamos casi como en una suerte de psicosis, ¿no? Bien psicótica la situación en la cual empezamos a abusar de todos esos instrumentos, porque lamentablemente la situación problemática no se corresponde con lo que nosotros tenemos en nuestras expectativas, de lo que el niño debería ser, de lo que la escuela debería brindar. Miren, hay una tesis, un trabajo, un estudio, una investigación de Flavia Terigi. Ella es una destacada especialista también, emanada de Flaxo, trabaja en la Universidad de Buenos Aires, en la cual ella plantea una lista muy interesante sobre una pregunta que ella hace en su proceso de investigación. Ella pregunta a docentes de distintos niveles del sistema educativo: ¿para qué no te prepararon? ¿Para qué no te prepararon? La lista, imagínense, es eterna. No nos prepararon para ser padres de los alumnos, sino para ser docentes. No nos prepararon para trabajar con jóvenes adictos. No nos prepararon para enfrentar un caso de diversidad sexual en la escuela. No nos prepararon para intervenir en una situación de violencia intrafamiliar, violencia de género. Miles de denominaciones y de respuestas a la pregunta ¿para qué no nos prepararon? Y sí, la verdad que es cierto. Si nosotros pensamos que los estudiantes que ingresan ahora, este año, a estudiar una carrera de profesorado o magisterio o el profesorado a nivel inicial, son personas que van a estar dando clase recién pasado el año 2020. A la velocidad que realmente transcurre la tecnología, la velocidad a la cual se está construyendo conocimiento no formal hacia los interiores de las instituciones educativas, vemos claramente un desfasaje entre la preparación y la formación docente
y después las realidades que se deben enfrentar. Por eso me parece interesante mencionar este estudio de Flavia Terigi que pone justamente en evidencia para todo lo que no están preparados los docentes, porque el sistema forma para una institución que parece que fuera una institución acabada, conclusa y definitiva, cuando en realidad la escuela es una de las instituciones más dinámicas que existe, ¿no? De cambio constante, justamente por las afecciones que le imponen desde el exterior. Me refiero no desde el extranjero, sino desde el exterior de la situación escolar que se vive, ¿no? Creo que fue claro. Bueno, cuando ya definimos un poco el porqué de la elección del término enloquecer para ser aplicado a la escuela, y a la hora de definir escuela decía que no concibo a la escuela de otra manera que no sea en forma de pregunta. La escuela es nada si no es una pregunta. Para poder definir escuela o esbozar una definición de escuela, lo que se me ocurre es invitar a pensar qué es una escuela. No lanzar una definición porque no me parece completamente de una soberbia supina que no tiene nada que ver ni con un seminario ni con una propuesta de formación docente. Decir, bueno, tomen nota que voy a dictar la definición de escuela. Creo que no, además de ser una falta profunda de ética, ¿no? Porque no estoy convencido de que no existe una definición para la institución hoy. La existió en un momento histórico, como decía recién, en un momento histórico donde las condiciones estaban dadas para que todo circulara de manera tal que la institución escuela tuviera una definición, un rol social, un rol económico, un rol geográfico, pero hoy no. Lo otro que traje para compartir, así como esa frase de Humberto Eco de que nos quedaron las palabras y las cosas que nombran, que creo que también es una invitación muy linda a pensar, quería traer un poema de Borges, del libro El Golem. El poema se llama La Rosa, y seleccioné un fragmento del poema para compartir en el seminario. Dice así: si el nombre es arquetipo de la cosa, en la letra de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en las letras y sílabas cabales. De estos dos fragmentos, que en realidad son 8 versos, me detengo en los primeros 4 versos. Si el nombre es arquetipo de la cosa, en la letra de rosa está la rosa y en todo el Nilo la palabra Nilo. Es, creo, muy elocuente el poema, así como la frase de Humberto Eco de que nos quedaron las palabras sin las cosas que nombran. Creo que también es muy elocuente Borges cuando problematiza sobre justamente las palabras, ¿no? Que nombran cosas y que muchas veces no sabemos si las cosas existen porque hay palabras que las nombran o viceversa, o si hay palabras porque existen las cosas. Creo que lo concreto acá es preguntarnos qué decimos o a qué nos referimos cuando decimos escuela. Y creo que nos referimos a una pregunta que no tiene una respuesta acabada y definitiva, pero que sí nos invita a la permanente reflexión y la problematización de ver qué hay en la escuela. Porque no se trata, pienso humildemente, de defender la escuela por el hecho de defenderla, como decía hace instantes, de defenderla con uñas y dientes en su exponencia más clásica, en sus manuales de procedimientos más antiguos y más estrictos, en su currículum más inalterable. Creo que no tiene ningún tipo de sentido la escuela si no permite sostener una experiencia educativa. Que ese es el fin de la escuela. Y creo que estos balbuceos, como me gusta decirle a mí, son los que permiten quizás reflexionar sobre algo que se aproxime a la definición de escuela. Me parecía interesante definir el término enloquecer y definir
o intentar pensar definiciones sobre el término escuela para poder darle una explicación a la elección del nombre del seminario Escuelas Enloquecidas, que me parecía bastante también elocuente el título que escogimos. La etimología de la palabra enloquecer también se desconoce, es una etimología desconocida que tiene algunas raíces, pero que no se toma desde la academia como una definición etimológica, una precedencia etimológica precisa, justa y única. Es desconocida, pero se encuentran dos fundamentales, una es del vasco y otra es del latín. La del vasco es locatu, con K, locatu, que quiere decir dislocarse o estar en movimiento. Y la etimología en el latín quiere decir locus, concept, locus, que nos remite a lugar. Me parece muy sugerente todo esto de las procedencias epistemológicas, al menos las que se pueden hallar investigando, porque no hay una definición etimológica, una procedencia etimológica única para la palabra enloquecer, pero la definición que yo recién di tiene que ver con definiciones de diccionario y definiciones conceptuales. Esto es, referencias epistemológicas de las procedencias de las palabras. No hay una única, menciono estas dos, la del vasco y la del latín. La del vasco, vuelvo a repetir, es locatu, que quiere decir dislocarse o estar en movimiento, y la del latín, que quiere decir locus, quiere decir lugar. Nos remite a lugar. Me parece muy interesante esto de estar en movimiento, de dislocarse, de estar en el lugar o no estar, pensar el lugar como justamente un sector donde la escuela estaba depositada. Y como les decía al principio, creo que es interesante lo que voy diciendo en la medida en que podamos ir pensándolo filosóficamente, ¿no? La escuela necesita del pensamiento filosófico, estoy convencido, que problematice. Pensar en estos paralelos creo nos puede llevar a una reflexión sobre qué lugar ocupaba la escuela, qué lugar ocupamos como docentes, como actores del sistema educativo, porque nosotros no lo somos, no somos el sistema educativo, somos los docentes, somos un actor chiquitito, contingente, un recurso, no más que eso. Y el niño tampoco lo es todo en la escuela de hoy. El niño no lo es todo, hay una centralidad sobre el niño, lógicamente, tiene que haber una política del cuidado, una política educativa que atienda las necesidades y que valorice y respete los derechos del niño, de los adolescentes y de los jóvenes, pero no son la escuela los niños. Entonces, entre actores, entre docentes, entre niños, niñas y adolescentes, entre la familia, entre los directivos, entre los equipos auxiliares, creo que todos estamos llamados a pensar la escuela y sobre todo esto de la dinámica de el lugar, el lugar que tiene, que debería tener y que dejó de tener, y que esto nos permite empezar a hacernos preguntas. Y es ahí donde voy. Creo que esto tiene que ver con la centralidad del seminario, porque de nada sirve decir que las escuelas han enloquecido si no vengo con una propuesta. Siempre critiqué mucho las disertaciones de quienes problematizan, y únicamente problematizan, y exponen y enumeran todos los déficits y problemas que tiene un determinado sistema o una determinada situación o una determinada categoría de estudio, y no hay ninguna propuesta. Creo que aquí es lo central. El animarnos a pensar problemas es animarnos a pensar también soluciones. Pensar problemas es mejor que pensar soluciones, porque si no caemos justamente en lo que Estanislao Antero denomina como el ogro de las expectativas. Tenemos una representación de todo lo que debe acontecer en la escuela. Al no acontecer, la expectativa se cae y quedamos paralizados. Y como siempre tenemos el acceso a la interpretación, empezamos a resolver con los instrumentos viejos y clásicos que tanto daño hacen a veces a los niños. Yo estoy prestando atención al que me filma, hasta acá Diana que nos ayuda, y pienso, ¿no? Yo tendría ADD, ¿no? Déficit atencional si estuviera en la escuela. Estoy convencido también, lo he escuchado por parte de otros pensadores, que un niño que no tenga un leve déficit atencional
se volvería loco, no solo porque estar 6 horas escuchando a un docente es más aburrido que chupar un clavo, sino porque la realidad nos demanda atención periférica, desde todos los puntos de vista, desde el tecnológico, desde la simultaneidad de acontecimientos. Realmente creo que hay que sugerirle, ¿no?, al mundo del psicoanálisis y al mundo de la psiquiatría que repiense los términos y las definiciones en las que clasifica y encasilla las conductas, y que reflexione aún más sobre los modos de abordar esas clasificaciones, que creo que es más peligroso que clasificarlos. Creo que esto de las referencias etimológicas de la locura y del verbo enloquecer nos sugiere un pensamiento muy interesante sobre los lugares que ocupábamos, los lugares que ocupamos y los lugares que podríamos llegar a ocupar si pensamos el problema como una posibilidad. El obstáculo no es el problema, siempre digo, el obstáculo no es el problema, el obstáculo es no poder pensar o no animarse a pensar que el problema tiene una potencia. Eso es, creo, muy interesante, tiene una potencia. El caos no es mero lío o mero desorden, el caos tiene una potencia. Y ahora lo voy a abordar a esto un poquito más en detenimiento, no mucho porque si no sería muy agudo y muy largo. Dislocarse en movimiento, nos refería la búsqueda sobre la etimología del verbo enloquecer. Y acá traigo dos autores, Deleuze y Guattari, en Teoría del Caos. Ellos en el libro ¿Qué es la filosofía? Después tienen otros libros, Capitalismo y Esquizofrenia, bueno, mucho contenido tienen. Deleuze y Guattari no son poco conocidos, ¿no? Son muy conocidos. Entonces creo que más allá de invitarlos a buscar bibliografías sobre ellos que son muy interesantes en sus tesis y en sus estudios, yo aquí lo que traigo es reflexionar justamente sobre lo que ellos plantean en el libro ¿Qué es la filosofía?, que esbozan como teoría del caos. No caos, como decía recién, como mero lío, mero desorden, mera intemperie, mera desolación, sino caos como justamente el estudio de una categoría, la categoría caos, en la cual se entiende a caos como un elemento que se ha desprendido de las características que lo definían como tal. Espero que me puedan seguir, y esto de no verles la cara es bastante complicado, pero intento explicarlo. El elemento que pierde conexión con las características que lo hacían ser determinado elemento. Para ser más gráfico, tengo muchas anécdotas, voy a nombrar solo una. Una directora de una escuela del conurbano bonaerense que tuve oportunidad de conocer una investigación sobre radio en la escuela, la actividad radial en la escuela, a través de mi contacto con los CAJ, los Centros de Actividades Juveniles, y me comentaban que justamente yo la visité a la escuela, la directora tenía justamente el pedido de un joven de más de 20 años, porque quería retomar la primaria. Pero no quería retomarla en un acelerado, ni en un colegio, ni en un acelerado nocturno, ni en una institución de estas que venden certificados y en 2 meses te dan el secundario. Sino que quería justamente hacer el proceso escolar y el camino, y la trayectoria escolar, diría Flavia Perilli, la trayectoria escolar en la institución en los tiempos convencionales. Ahora, esta anécdota creo que nos lleva ahí a la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué le respondió la directora, ¿no?, a este pibe de 20 y pico de años que quería ir a sentarse con pibes de 6, de 7 años a un aula convencional frente a un docente que tenía la misma edad que él. Y la directora, la verdad que después de pensarlo mucho tiempo, lo invitó a un café fuera del establecimiento, una cosa también atípica para las vincularidades dentro del ámbito escolar. Un café, la directora, una cafetería, un pibe de 25 años queriendo ir a la primaria y la directora invitándolo a un café. La verdad, una cosa que nadie entendía qué es lo que pasaba. Y está bueno no entender qué es lo que pasa. Está bueno a veces no entender porque el caos tiene esa potencia, ¿no? La directora lo invita a tomar el café y le dice que ha pensado un proyecto para él, Lucas, y que el proyecto consiste en: él va a poder incorporarse
a la trayectoria escolar convencional con los pibes de 7 u 8 años, pero con determinadas condiciones. Eran varias que tenían como objetivo el cuidado y velar por la integridad de los niños que estaban en el aula, que otra serie de decisiones y términos y condiciones que impuso la directora tenían que ver con el respeto al docente. Bueno, eran varios los requisitos y los términos que impuso la directora, pero el que más me interesó fue eh, el rendimiento académico para poder permanecer, pero el rendimiento académico no solo en materia de calificaciones de cuantía de notas de los exámenes, de las evaluaciones, sino el rendimiento en el proyecto de radio en la escuela. La escuela tenía una radio, hacía poco que la habían montado, era una radio que no funcionaba ni por internet, ni mucho menos por una antena FM, funcionaba simplemente en 5 o 6 cuadras a la redonda en el barrio donde estaba la escuela, con altos parlantes que estaban ubicados estratégicamente en los postes de luz, en las calles, que habían sido producto de la recaudación de actividades que había hecho la escuela, habían comprado los parlantes y la escuela funcionaba, la radio funcionaba en la escuela y salía en alta voz por las calles durante una hora, para no saturar a los vecinos. Pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy interesante para los alumnos, fue una experiencia muy interesante para la institución, fue una experiencia interesante para los vecinos, pero fue también muy interesante para Lucas y fue muy interesante para la directora, porque volviendo a la teoría del caos que plantean Deleuze y Guattari, el elemento que se desprende de las características que lo hacen ser ese elemento y no otro. La directora tiene características, tiene roles y funciones que la hacen ser directora. Si ella se hubiera atenido a su rol, a su función, a sus características, a sus características sociales y morales, la verdad que lo tendré que haber mandado directamente al pibe a un acelerado o a una nocturna y le tendré que haber dicho que no. Pero la directora se desprendió de los elementos que la hacían ser directora. Se desprendió de esas características que describen al elemento director y probó algo nuevo. Lógicamente esto requiere laburo, básicamente, ¿no? No es, bueno, sí, vení, sumate, no, requiere una planificación subjetivadora de la presencia del sujeto, valga la redundancia, que estaba por empezar esta trayectoria desfasado en su edad cronológica, en su edad etaria, y que iba a transitar en una escuela en términos muy complejos que requerían de un proyecto por parte de la directora, de una socialización de ese proyecto para con el resto de la comunidad educativa y que requería fundamentalmente una vigilancia y un seguimiento. Cuando digo vigilancia me refiero a una vigilancia y a un seguimiento de la situación, no me refiero a una vigilancia en términos carcelarios, lógicamente. Entonces, yo quería mencionar estos dos autores, Deleuze y Guattari, que les recomiendo enfáticamente que puedan leer un poco más en el libro ¿Qué es la filosofía? Ellos abordan el tema de la teoría del caos y cuando definen el caos también hacen mucho hincapié en algo que yo también estudié mucho en mi tesis, que es la potencia que tiene el caos, porque que los elementos se hayan desprendido de sus características no significan que han quedado completamente a la deriva y sin conexión con nada. Un elemento por naturaleza, cuando se desprende de sus características, automáticamente reinventa nuevas conexiones con nuevas características. Esto puede derivar lógicamente en cualquier cosa, se puede disparar hacia lados insólitos, pero tenemos una gran suerte que es tener aún la escuela para experimentar estas situaciones de caos. Tenemos profesionales, tenemos pensadores, tenemos gente con muchas ganas de laburar, tenemos familias comprometidas y tenemos afortunadamente los problemas. Porque si no tuviéramos problemas, la verdad que estaríamos muertos, no hay nada que inventar,
no hay nada que solucionar, no hay nada que pensar, nada nos hace preguntas, y la verdad se vuelve un poco interesante prácticamente la existencia, ¿no? Tampoco me refiero a hacer una apología de la problemática ni una apología de los problemas que hay en la escuela, pero me parecen mucho más interesantes estos problemas porque nos ponen en la necesidad de realmente generar situaciones de empatía en las vincularidades con los distintos actores de la escuela para poder pensar una experiencia que nos permita experimentar algo interesante. Algo interesante. Porque los contenidos, la verdad, están muy viejos, están muy caducos. eh, Está bien, yo entiendo, y este mismo tema, si bien no este seminario, pero este mismo tema, dando teoría del caos, el Elena Guattari en un seminario específico sobre esto, eh, sobre teoría del caos, muchos me plantearon que el planteo era justamente muy interesante de mi parte, pero que ellos tenían que seguir bajando contenido. Yo creo que esto ya corre por la singularidad y la individualidad de cada uno, ¿no? El contenido, la evaluación, los estándares de calidad que la educación debe tener, personalmente no me interesan. A mí personalmente, cuando dicen que hay que justamente arbitrar los medios y los dispositivos y generar las alternativas didácticas que acompañen las corrientes del pensamiento pedagógico aptos para que el conocimiento perdure a través del tiempo, es cierto. Es totalmente cierto. Pero yo creo que nos estamos olvidando de repreguntarnos y por retomar la definición de qué es conocer. Y cuando caemos a la cuenta de que conocer no es más que relacionarse con el mundo y con las cosas, nos vemos ante, sí, el conocimiento académico, sí, también. Estoy recordando preguntas que me han hecho en congresos, que me han hecho en exposiciones, en conferencias, que ojalá sea la que a algunos de ustedes se les cruza por la cabeza para poder estar dando las respuestas. Y creo que sí, el conocimiento académico también es válido, pero no creo que en la niñez. No creo que Finlandia, justamente hace menos de un mes, el Congreso en Finlandia, el órgano parlamentario, el Poder Legislativo de Finlandia, resolvió la eliminación de las asignaturas en la escuela primaria. No soy de quienes ponen a los países del primer mundo como ejemplo, no siempre, creo que en este caso sí nos sirve de ejemplo, eh, de repensar qué es el conocimiento es vincularse con el mundo y con las cosas, generar capacidades, aptitudes y actitudes para desenvolvernos con el mundo y con las cosas, poder darnos cuenta qué cosas se componen con nosotros y qué cosas no. Un niño puede darse cuenta que no se compone con el limón en el momento en el que se lo mete a la boca. No estoy diciendo con esto de que hay que meterle los dedos en el enchufe a un niño para que se dé cuenta que no se compone con la electricidad. Me refiero, creo que están pudiendo entenderme, a eso apelo, en que darnos cuenta con qué nos componemos, con qué podemos convivir y con qué podemos generar nuevas experiencias de conocimiento, habla de por sí de el tan mentado conocimiento. Y después yo creo que en la vida adolescente, una vez que uno empieza a despertar sus vocaciones y va llegando hacia la juventud, ya puede comenzar a dilucidar si realmente en la vida personal de uno está la vocación de dedicarse al conocimiento académico, a lo técnico, que sí requieren ciencias duras y demás, pero que en la niñez no. En la niñez creo que es necesario hoy otras cosas, en niños, niñas y adolescentes. Esta teoría del caos de Deleuze y Guattari habla justamente de la potencia del caos, del desprendimiento de los elementos, de las características que les eran propias y de la potencia que hay a la hora de reinventar nuevas conexiones. No estamos reinventando conexiones en un descampado y todos desnudos. Estamos reinventando conexiones en un mundo que tiene bibliografía, que tiene pensadores, que tiene una historia, en una institución que se llama escuela, que tiene dispositivos, que tiene infraestructura física, edilicia, de recursos humanos. Ninguna experimentación puede ser tan catastrófica como no hacer nada, o tan catastrófica
cómo aplicar lo que el psicoanálisis, la psiquiatría y la psicopedagogía en sus términos más antiguos y más ortodoxos nos invitan a que implementemos en el ámbito escolar. Espero haber sido claro con lo que quise exponer. Caos tiene que ver con problema, tiene que ver con desorden, tiene que ver con deriva, tiene que ver con desconexión. Esto Deleuze lo plantea muy álgidamente en su tesis, no solo en el libro que es la filosofía, sino en todas sus exposiciones que tuvo en distintas universidades del mundo, del problema como potencia, el problema. Y es lo que quiero abordar a partir de ahora. El problema. El problema no puede ser visto como decíamos, que nos decía en realidad el autor Berenson, un filósofo francés del siglo XVIII, si no me equivoco, XVIII-XIX. El problema no puede ser nunca visto como algo negativo. El problema carece de toda connotación moral, o al menos debería carecer de connotación moral si tiene como intención encontrar una solución o llegar a un buen puerto. No puede ser visto como déficit, no puede ser visto como falta, no puede ser visto como la ausencia de lo que debería haber sido, porque no nos sirve de nada pensar en problemas en estos términos. Bernard Berenson decía entonces, un problema bien planteado nunca lo es en términos negativos. El problema, y aquí quisiera citarla de nuevo a Silvia Luzzaschi, pensadora, investigadora y filósofa de la Flaxo, los problemas tienen una clave de resolución, nos plantea Luzzaschi. Los problemas tienen una clave de resolución. Esas situaciones que vemos como aplanadoras, como desastrosas, que no sabemos qué hacer cuando ya no soportamos más la situación, no soportamos los pibes, no soportamos al director, que también es un tema complejo, no soportamos como director a los docentes que tenemos a cargo, que también es complejo, no soportamos una situación, y eso que vemos como aplanador tiene una clave de resolución. La clave de resolución del problema no está en la respuesta a cada episodio, sino en el cuerpo en que habita el desastre. Voy a verificar si lo dije bien, lo he acordado en muchas conferencias. ¿Por qué tengo que comillarlo? Esto lo plantea Silvia Luzzaschi. Los problemas tienen una clave de resolución. La clave de resolución no está en la respuesta a cada episodio, sino en el cuerpo en que habita el desastre. La verdad que pensar en el desastre, no quiero que se asusten, es pensar también en la etimología de la palabra. Recurro mucho a la vigilancia etimológica, epistemológica. Desastre es sin astros, es intemperie, es con poca luz, medio disipado, no es infierno, no es catástrofe, es sin astros, desastre. Y cuando pensamos en los problemas no podemos pensar en el problema y la solución, problema-solución, porque en realidad esto se termina transformando casi en una operatoria reactiva. Violencia más medidas disciplinarias, inseguridad más policía. Los chicos se hacen la rata, la chupina, como se le diga. Generamos una pared de 800.000 metros para que no se puedan ir y ponemos cámaras y domos para que no se vayan. Embarazo adolescente, programa de prevención. Enfermedad de transmisión sexual, repartimos preservativos. La verdad que los problemas, al menos yo creo, no debieran abordarse como dispositivo reactivo, sino que debieran plantearse como justamente un cuerpo que verdaderamente está en una situación con pocos astros, para no decir la situación desastrosa, porque si no, la escuela enloquecida, la situación desastrosa, quien no escucha el seminario se queda con estas dos palabras y no escucha la explicación, la verdad que es bastante desoladora la perspectiva que tenemos los educadores. Pero yo creo todo lo contrario, creo que la escuela es una pregunta, creo que pensar qué puede una escuela
es mucho más interesante que pensar que debe una escuela, porque en el puede están las potencias, en el puede están estas situaciones caóticas de elementos disipados, de funciones que ya pasaron su fecha de vencimiento hace varias décadas, están los actores por otro lado, están las esperanzas, están las frustraciones, y en medio de toda esta conjunción de elementos y en medio de toda esta heterogeneidad de sensaciones, de situaciones, de problemáticas, de propuestas de soluciones, de esbozos de pensamiento, de pedagogías a la deriva, de subjetividades que no son tenidas en cuenta como tales. La vieja escuela, la recuerdo que apunta fundamentalmente a la heterogeneidad. Basta pensar en el uniforme y los guardapolvos blancos y la manera en la que se forma fila, casi como una forma militar, para avalar lo que estoy diciendo sobre la heterogeneidad del sistema educativo. Pero que toda esta conjunción es lo que muchas veces nos planteamos como diversidad, ¿no? La diversidad no es la comida del Perú, con el homosexual bailando, la persona en silla de ruedas que cuando puede tiene una rampa, y mezclada con, no sé qué sé yo, el folclore. La diversidad es justamente una categoría de estudio muchísimo más específica que tiene que ver con esto que yo estoy planteando, con una heterogeneidad de elementos, de situaciones, de presencias, y que cada uno de estos elementos tan heterogéneos son tan heterogéneos que a la vez son tan permeables que nunca terminan ni dejan de diferenciarse del resto, pero también diferenciarse de sí mismos. Creo firmemente en que esta es la verdadera diversidad. Cuando me refiero en términos de diferenciación del resto y diferenciación de uno mismo, sobre todo cuando digo diferenciarse de uno mismo, es pensar en los posibles de uno mismo, ¿no? Y ponerse en el lugar del otro. Eso es la diferencia, ponerse en el lugar del otro. Generar tal empatía de pensarnos como el otro, ¿no? El otro como un semejante. Silvia Bleichmar, en sus trabajos sobre legalidades en la escuela, habla mucho sobre la idea de semejante, ¿no? De semejante porque se asemeja a nosotros, porque es el posible de lo que somos. Los otros son los posibles nosotros, ¿no? Espero que se entiendan estas explicaciones y estos pensamientos. Spinoza, un filósofo también del siglo XVIII, XVII, nos plantea algo muy puntual, que no sabemos lo que puede un cuerpo. No sabemos lo que puede un cuerpo. Me parece muy interesante pensar en esto. El cuerpo es una capacidad de afectar y ser afectada, punto. Creo que las definiciones son interesantes cuando son cortitas, cuando son chiquitas. Hay algo que siempre dicen por ahí de las ciencias más duras, de los contadores, de los médicos, que es cuando un médico, un contador está tratando de engañarte, empieza a hablar difícil y sus definiciones sobre los conceptos son muy largas. Bueno, un chascarrillo que me parece oportuno. No me parece que sea interesante las definiciones de 250 palabras para definir una sola categoría, como puede ser la categoría cuerpo. Es algo muy corto y que también nos permite definirlo. Un cuerpo es la capacidad de ser afectado y de afectar. Dijimos que la situación caótica es la situación de desprendimiento de los elementos de sus características que les eran propias y lo definían como tal. Definimos escuela como no más que una pregunta. La escuela no es, sino es una pregunta, como decía. Y definimos el problema como la potencialidad a las posibles soluciones. Y estamos en estos momentos ante la necesidad, creo, una vez definidas estas categorías, en la necesidad de pensar y definir. No me gusta la palabra definir, me gusta la palabra pensar, la palabra preguntar, que nos lleva a posibles definiciones,
la palabra encuentro. Y bueno, hay muchísimo material sobre esto. No me interesa que este seminario sea un dictar definiciones, sino un pensar juntos, con la tecnología que nos lo permite, y con estos autores fantásticos con los que uno puede pasar noches en vela tratando de pensar qué puede una escuela, qué puede un alumno, qué puede un niño, qué puede un padre, qué podemos como docentes. Creo que todas esas respuestas uno puede encontrarle posibles soluciones y posibles respuestas siempre en compañía. Entonces, cuando nos planteamos qué puede una escuela, y no qué debe o qué expectativas debería cumplir, yo creo que puede el encuentro. No sabemos lo que puede un cuerpo, nos dice Spinoza. Es cierto, no sabemos lo que puede un cuerpo. Lo que sí sabemos es que puede el encuentro. Y no sabemos hasta dónde el encuentro puede llegar a resultar en experiencias educativas que vuelvan a validar un sistema que a veces parece totalmente enloquecido. Bueno, estábamos hablando del tema del encuentro. Seguramente van a ver que hay algunos pequeños cortes en el transcurso de la filmación del seminario, y los cortes son puramente técnicos y tienen como objetivo optimizar el contenido, porque es mucho. Al menos lo que yo quería abarcar, creo que quizás tomando nota de autores, tomando notas de algunas cosas, pueden profundizar si después les interesa. De todos modos vamos a volver a tener más encuentros como este, porque hay temas que me interesan especialmente poder plantear una posición, poder y convidar al ámbito educativo a pensar en estas cuestiones. Estábamos con la palabra encuentro, y después de todas las definiciones que dimos, me parece imprescindible definir encuentro. El encuentro no tiene tampoco una gran y acabada definición. Creo que de todos los autores que encontramos y de toda la bibliografía, que es realmente mucha, hay dos pensadores muy importantes que decidí tomar para poder abordar el tema del encuentro. Que creo que el encuentro es algo así como el antídoto a la locura que tienen hoy las escuelas, y al caos, que es este desprendimiento de los elementos, como recién decíamos, y de las características que nos hacían ser determinado elemento, con nuestros roles, nuestras funciones, nuestro lugar, siempre de una forma bien heterónoma y homogénea. Entonces creo que fundamentalmente el encuentro, pensándolo como antídoto, es la posibilidad que existe después de una situación caótica, ¿no? Si no tuviéramos los problemas, no tendríamos posibilidad de encontrarnos. Si tuviéramos la solución a todo, tampoco sería necesario encontrarnos. Y si no tuviéramos la necesidad de interpelar determinadas presencias, cuestionar determinadas estructuras, tampoco sería necesario el encuentro. Jean-Paul Sartre dice: pensar es una violencia. Pensar es una violencia. Es muy interesante porque es una violencia siempre externa. Es algo que de afuera viene, no está dentro nuestro. Es una situación que vivimos con otros, o a partir de otros, o de una situación exterior que nos produce tanto malestar, tanto desconcierto, nos produce tanto agobio, a un punto en el que sí o sí tenemos que pensar. Resulta una obligación. Pensar en una violencia, dice Jean-Paul Sartre. Yo diría, pensar es la obligación que nos surge a partir de una violencia que nos violenta, para la redundancia, tanto que la única forma de poder salir de esa situación es pensándola. Pero siempre hablamos de situaciones desconocidas, porque las situaciones conocidas creo que necesitan probar nuevas soluciones.
Hablamos de situaciones que nos desconciertan y que realmente nos ponen a la deriva y en esta situación de caos y de esta, como decía al principio de la videoconferencia, esta situación de dinamismo, de movilidad, de movimiento, de dislocación, que es a lo que nos remite la etimología y la definición de la palabra locura en el vasco y en el latín, como lo mencioné al principio. Los dos autores que traje para compartir con ustedes son Carlos Escliar, que plantea al encuentro como algo vital, pero hace mucho hincapié diferenciando entre la presencia y la existencia. La presencia es eso que habita el sistema educativo por el mero hecho de habitarlo, que cumple un rol, una función y un lugar, y le son atribuidas ciertos derechos y tiene ciertas responsabilidades. Eso sería la presencia. Él lo distingue, Carlos Escliar, de la existencia. La existencia es esto que puede tomar formas desconocidas y que puede interpelarnos y que no solamente es un alumno, sino que es un alumno existiendo, y existir significa la actualización de los virtuales, hablando en términos categóricos filosóficos, esta actualización permanente de lo importante que va sucediendo, ¿no? En la vida de cada una de estas existencias, que no son una presencia, la presencia se me ocurre a la toma de asistencia, ¿no? Puede estar presente, la P puede estar escrita en el registro, pero la existencia quizás está vagando desconectada, enloquecida y caótica, tomando con pinzas epistemológicas las definiciones que di anteriormente, sin conectar y sin poder conectar con ningún otro elemento, simplemente porque el docente o quien lidera el espacio de la experiencia educativa no está generando las condiciones para que esa experimentación se lleve a cabo. Por eso también se habla tanto de los laboratorios pedagógicos, pero bueno, eso es otro tema. Y la otra autora que me parece interesante, que en cierto modo recién la mencioné, es Sylvia Bleichmann. Ella, es increíble su tesis y todo su trabajo de toda una vida. La última conferencia que dio en el año 2011 justamente se detiene mucho en esto de la idea de semejante, de ser con otros y ser casi otros, ser casi el otro, ¿no? Que es lo único que nos puede llevar a generar una empatía real de pensar qué está sucediendo hacia esa existencia, como dice Escliar, con lo cual no estamos conectando, estamos bajando contenido, por más que el contenido no tenga absolutamente nada que ver con la vida, con la experiencia y con lo que está experimentando esa existencia. No importa, nosotros bajamos el contenido, calificamos y listo. Creo que mucho para pensar, ¿no? Siguen sumándose las cosas para pensar. Finalmente, creo que cuando hablamos de escuelas enloquecidas, pedagogías a la deriva, sujetos y posibilidades, estamos hablando de esta situación nueva. No, los nuevos desafíos nos ponen ante el gran reto contemporáneo del siglo XXI, que nadie sabe cuáles son los retos, nadie sabe cuáles son los desafíos ni cuáles son los cambios vertiginosos, ni palabras trilladas, definiciones caducas, repetidas, reiterativas, que no aportan absolutamente nada. Este seminario intenta ser simplemente, y ha intentado ser, ya a modo conclusivo lo digo, ser una invitación al pensamiento, desde la idea de que la escuela necesita de un pensamiento filosófico informal, un pensamiento filosófico que problematice y que se detenga a ver qué es lo que sucede con esos niños, con esas niñas, con esos jóvenes, con las nuevas existencias, con las nuevas identidades de género, con las situaciones de violencia. Creo que todo esto nos lleva a quienes realmente estamos interesados en seguir sosteniendo la experiencia educativa, llámese como se llame, llámese escuela, llámese instituto, llámese colegio, llámese escuela de gestión social,
escúchame, cada uno o cada comunidad, cada colectivo, cada ciudad, cada legislación le dará la forma y la tipificación correspondiente. Sea cual fuere, creo que lo interesante es sostener una experiencia educativa y no podemos experimentar nada si no partimos de sentirnos dentro del problema y tener que pensar soluciones y tener que pensar problemas más que soluciones. Pensar problemas es mucho más interesante que pensar las soluciones porque si no, como decía, caemos en esta dinámica reactiva de aplicar soluciones conocidas, casi la receta de abuela, a las situaciones problemáticas, cuando en realidad las situaciones problemáticas que hoy existen están totalmente fuera de manual, fuera de esquema. Y no es ni ODD, ahora hay uno nuevo que es el síndrome de oposición desafiante, que es aplicado al pibe que te contesta. Yo quisiera realmente saber si los homosexuales fuimos patologizados y condenados como enfermedades psiquiátricas, y la Organización Mundial de la Salud recién lo logró sacar del manual de psiquiatría hacia finales de los 80, pisando los 90, no me quiero imaginar la atrocidad que están cometiendo con los niños que simplemente por contestar mal y por ser desafiantes y por tener problemas de conducta, que seguramente los tienen, me parece terrible y atroz que sean susceptibles de ser denominados con una sigla de enfermedad psiquiátrica o de patología psiquiátrica en el manual de psiquiatría del famoso DSM, que ya va creo por el 8. Bueno, esto creo que ha sido estos balbuceos, estos pensamientos, como decía el pensador Freire, el pedagogo latinoamericano Paulo Freire, estar juntos nos pone a salvo. Y creo que es lo interesante. Creo que es lo interesante. Las escuelas están enloquecidas, pero como vimos a lo largo de este pequeño encuentro digital, virtual, 2.0 y online, la locura, el caos y estas categorías que se pueden pensar filosóficamente no son tan desesperantes como en el lenguaje vulgar y en el lenguaje corriente, sino que pensándolas en ontología, en su epistemología, en su etimología, en su definición, uno puede empezar a construir algunas preguntas y quizás imaginar algunas respuestas, pero nunca es en soledad. Nunca podemos experimentar cosas como las que experimentó la directora que aceptó a Lucas con 22 años a la escuela primaria y que terminó resultando un proyectazo para la escuela. Nadie puede pensar en animarse a tocar la caja curricular por motu propio. Son todas experiencias que requieren de la premisa de estar juntos, de la necesidad y de darnos la oportunidad de estar juntos. Y a partir de ahí creo que se pueden empezar a construir experiencias educativas interesantes que al final de cuentas creo que es lo que más importa. Sostener por sostener, la escuela es un invento. La escuela es un invento, el alumno es un invento, la definición de las palabras, como decía Humberto Eco, nos quedaron las palabras y las cosas que nombran. La verdad que cuando se inventó la palabra escuela había algo que se denominaba. Creo que hoy no. Cuando decimos escuela, simplemente nos estamos preguntando qué hay, qué puede. Y si lo hacemos solos, corremos el riesgo de la desesperanza. Que eso ya, por más que lo veamos como una búsqueda ontológica de definiciones y categóricas, es desesperanza. Creo que estas otras categorías problematizadas y llevadas a un pensamiento filosófico y nunca en soledad nos pueden acercar un poquito hacia un buen puerto. Les quiero dar muchas gracias a todos los que han decidido participar de este seminario. Son épocas duras, épocas difíciles, pero épocas sumamente interesantes para probar qué es lo que se puede hacer. Y cuando poco sabemos sobre cómo vivir, creo que hay que descartar un poco la moral como transversal del sistema educativo occidental, que es judeo-cristiano, y empezar a hacer un poco más de hincapié en la ética.
Siempre digo, y con esto ya cierro, la diferencia entre la ética y la moral es que la moral sabe todo acerca de cómo hay que vivir, en cambio la ética no sabe nada. Por eso va experimentando todo el tiempo nuevos recursos, nuevos modos de vincularse para cada situación, para cada presencia, diría Scliar, para cada existencia, diría Bleichmar, para cada semejante. Bueno, en fin, creo que eh, el parámetro cuando nos cuestionamos si estamos cumpliendo con nuestra tarea de resguardar y asegurarnos que el conocimiento perdure en el tiempo, si realmente estamos formando sujetos críticos, si al tocar la caja curricular o bajar los estándares de evaluación y subjetivarlos más, estamos haciendo bien, estamos haciendo mal, el bien y el mal como categorías morales me parece que también ya pasaron de moda y han costado muchas muertes y mucha historia. Creo que es más interesante pensarlo desde la ética, desde una idea del semejante y de qué manera construir realidades más interesantes juntos, siempre juntos, como decía Paulo Freire, para no enloquecer, o al menos no tanto. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por participar.